Bien, comenzamos con nuestro tema de hoy, las bellas artes. Para empezar, vamos a definir qué son las bellas artes. Como bellas artes se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético. En la antigua Grecia, el término arte hacía referencia al conjunto de los oficios, desde el escultor hasta el tablabartero. Para diferenciarlas, distinguieron entre las artes que impresionaban a los sentidos más elevados, por ejemplo, el oído y la vista, y las llamaron artes superiores, aquellas que se dirigían a los sentidos menores, como el tacto, gusto u olfato, fueron llamados artes menores, entre las cuales incluían la perfumería, la gastronomía, la carpintería, entre otras. Es lo que ya mencionábamos anteriormente. Nosotros no teníamos como sociedad bien definido cuáles eran las artes, las bellas artes, o no teníamos bien diferidas más bien estas dos percepciones. Ahora, ¿cuál es la cronología del arte? El término arte procede del término latino ars. En la antigüedad se consideró el arte como la habilidad como la habilidad en la producción de algo. De hecho, hay un término conocido como ars antiqua y ars nova, que veremos ya más adelante en nuestro programa de estudios. El ars antigua hace referencia al arte antiguo y el ars nova pues al arte nuevo. El arte antiguo tenía una concepción muy distinta a lo que es el ars nova. Vamos a verlo más adelante. Seguimos. Segundo punto. Es solo a partir de finales del siglo XV, durante el Renacimiento italiano, cuando por primera vez se hace la distinción entre el artesano y el artista. Artesano por, sus artesanías, productos hechos a mano. Sí sabemos que ambos son hechos a mano, pero la artesanía no tiene un valor estético, ahorita vamos a ver ese término, ni un valor en cuanto a su sustancia. Y el artista, las bellas artes. En bellas artes, ya sabemos que es un complejo un poco más grande, una serie de elementos que conforman a una bella arte. Charles Béthue fue el inventor del término bellas artes. Él en 1474 creó un tratado. Para quienes no sepan lo que es un tratado del arte, no estamos hablando del término de tratado en el sentido de derecho, sino tratado del arte. Los tratados del arte tenían una función didáctica. Esto era en apoyo al ego y era en apoyo también hacia la enseñanza y su formación artística. Tenía tres partes. Una era esta precisamente, la función didáctica. Otra función que tenía era que tenía un carácter teórico por su carácter humanístico y también un valor práctico porque, se dirigía a productores, de arte. Entonces, pues de ahí va de la mano con todo lo que tenga que ser producción y esto va de la mano con lo práctico. Son además un legado del artista o pensador de quien lo escribió. O también podían ser varios autores. Por ejemplo, en música tenemos varios tratados de armonía. Los tratados de armonía se refieren a un concentrado de enseñanzas o reglas que podían los músicos de la época pasar a los siguientes artistas. Por eso vemos nosotros músicos como, no sé, Mozart, Beethoven, que eran alumnos de Bach, siendo que ellos pertenecían al periodo clásico, postclásico y al periodo romántico. Y su maestro, entre comillas, era Bach, que era alguien del barroco, era alguien pues de muy del pasado. Cómo conectaban o cómo hacían este intercambio de información o esta herencia de información, pues a través de sus tratados de armonía y a través de su legado en la música. Vamos a continuar. Posteriormente la lista sufriría cambios según los distintos autores
que añadirían o quitarían artes a las listas. Esto, bueno, ya se los decía también anteriormente. Nosotros vemos cómo las artes cada vez fueron cambiando. Casi siempre fueron las 6 que están mencionadas aquí, pero no siempre fueron esas. En algún punto incluso hay algunos historiadores que mencionan que solamente consideraban a 3 como las artes más puras, vamos a llamarlo así. Una era el arte de la música, y de la música podría derivar la danza. Otra era la pintura y el otro era la literatura. De esos 3 artes saldrían el resto de artes, pero bueno, es algo que no se tiene bien conocido a ciencia cierta, no es un hecho. Continuamos. Actualmente se suele considerar las bellas artes en la siguiente lista. Las 6 primeras son arquitectura, danza, escultura, música, pintura y poesía. En poesía, bueno, encasillamos literatura porque, bueno, vienen siendo lo mismo. Poesía, algo que quiero aquí aclarar, por poesía no nos referimos solamente a hacer prosa, no es hacer rimas, eso no es poesía. Eso es un recurso de la poesía, pero no es poesía. Tenemos diferentes tipos de rimas. Tenemos, por ejemplo, los sonetos. Sonetos, podemos agarrar muchos ejemplos de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, por poesía nada más quiero aclarar ese punto. No se refiere solamente a poemas en prosa, sino se refiere en general a la literatura. Siguiente punto, el séptimo es la cinematografía. La cinematografía es un compendio de muchas artes. Nosotros vemos en cinematografía un poco de arquitectura cuando vemos la escenografía de una película. Vemos danza porque, bueno, también sabemos que hay coreografías. Cuando vemos una película, a lo mejor de acción, no piensen ustedes que los actores simplemente se centran en su papel y se ponen a pelear, sino todo esto ya está predeterminado. Ellos llevan una coreografía, hay alguien que les coordina los ataques, a lo mejor en esa escena, y bueno, ahí podemos ver un poco de relación con ese arte. La escultura. La escultura también lo podemos ver en la escenografía, o lo podemos ver incluso en los personajes. Hay personajes que llevan trajes, no trajes, sino maquillajes, y en esto se puede aplicar. La música, bueno, sabemos que toda película requiere una banda sonora. Pintura, por pintura podemos tomarlo, que se menciona de hecho más adelante, como fotografía. En fotografía nosotros sabemos que, bueno, un fotógrafo no nada más toma fotos porque sí, le da clic y ya sale la foto, no. En una fotografía se cuida el encuadre, se cuida la exposición de la luz, se cuidan los elementos, ya sean de contraste de colores. Ya vemos también cuál es cuál es el encuadre que puede tomar. En fin, hay muchos elementos que se ven en esta parte. Y la poesía, bueno, desde luego nosotros sabemos que en el cine pues ocupamos de guiones. Y es un arte que está muy completo, lleva de todo, por eso la industria del cine es tan grande. Hablando también, bueno, cinematográficamente, hablando de... Bueno, ese punto lo vemos después. Hay cine que está considerado como cine de culto, pero es en general, todas las artes llevan una parte underground, que es como bien dedicada hacia su papel o hacia su función del arte. Y bueno, sabemos que hay otros que son simplemente comerciales, simplemente es para producción, por ejemplo, tipo Marvel Studios y todo ese tipo de películas que nos encantan. Luego, la octava es la fotografía, aunque se alega que es una extensión de la pintura, es lo que, bueno, ya les mencionaba. Sabemos qué es la pintura, conocemos la pintura y, bueno, la fotografía puede ser un derivado de ello. La novela es la historieta, aunque se alega que es un puente entre la pintura y el cine. Bueno, aquí también en este punto no estoy tan de acuerdo. Déjenme decirles que para mí la historieta, o lo que sería un equivalente, el cómic, es lo mismo. Es más bien, yo siento que es una evolución entre sí la pintura, pero la literatura también.
tiene más que ver con la literatura que con el cine. Seguimos. Elementos de la apreciación artística. Hay 3 elementos, uno es la sustancia, otro es la forma y otro es la técnica. En la sustancia vemos que la sustancia es el elemento que el artista trata de comunicar, su concepción o su sueño, o sea, es el tema. Los aspectos de la vida que desea subrayar o expresar, las emociones, sentimientos, estados de ánimo o ideas que quiera compartir con su público. El valor artístico de esta sustancia se mide por su originalidad, su verdad, su cualidad imaginativa y su sinceridad. Esto es lo que le da esencialmente un valor artístico a una obra, sea musical, sea teatral, sea de literatura, la que sea. Esto es el alma, vamos a llamarlo. Esto es el alma de cualquier obra artística. Si una obra artística no tiene mucho peso en su sustancia, no te sirve de nada, no es considerado como de culto. No es considerado académico, vamos a decirlo así. No tiene tanto valor. Es por eso que es tan importante conocer esos 3 términos. Si nosotros vemos, por ejemplo, alguna obra teatral que sea pop, vamos a ver una temática muy simple, muy digerible, entendible perfectamente y se acabó, ¿no? Acaba tu presentación, se te acaba la emoción y se te olvida a las 2, 3 semanas. Pero cuando vemos una obra en la que nosotros sabemos y conocemos el contexto histórico, o nos familiarizamos a lo mejor con el desarrollo de algún personaje, vemos que hacen trasfondo en alguno de ellos, ya sea el protagonista, antagonista o demás personajes, es cuando sabemos y conocemos que la obra fue buena. Muchas veces por eso nosotros no podemos apreciar la ópera, y bueno, yo les digo en lo personal, a mí pues pocas óperas me gustan. No es como que, me encanta la ópera y soy muy fanático, no. Hay óperas que son muy buenas, hay óperas que son, bueno, malísimas. Y lo que nos hace tener esa percepción de que son buenas o que son malas es el cómo entendemos el contexto histórico de la obra. Si nosotros no entendemos el contexto histórico, nunca vamos a poder apreciar una obra artística de ningún tipo. Entonces, es cuestión de estudiarle un poquito, aunque sea conocer lo más superficial de la obra, y basta con eso para relacionarnos bien con la obra y su sustancia en particular. ¿Seguimos? Forma. La forma se utiliza para proyectar o transmitir estos sentimientos o ideas. Por esto nos referimos a la sustancia. Solo mediante una forma determinada se podrá proyectar la sustancia. Esta puede ser un poema, un cuento, una danza, un drama u obra teatral, o cualquier tipo de expresión artística. Seguimos. La forma constituye el producto tangible del artista. Mucho ojo con esto. La forma constituye el producto tangible del artista. Ahorita vamos a dar un ejemplo. La forma incluye determinadas reglas, fórmulas, pautas, convenciones o esquemas, cualquiera que sea el término que seleccionemos. La historia ha demostrado muchas veces que las convenciones de una forma cambian y que las reglas o principios no deben limitar el arte, aunque cada arte constantemente crea reglas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en forma. En forma lo podemos resumir simplemente con 2 ideas. Una, que es la forma perdón, que se utiliza para proyectar o transmitir sentimientos o ideas. Esa sería mi primera idea de lo que es la forma. Y la segunda, bueno, que es el medio tangible por el que vamos a verlo o a percibirlo. Por tangible no nos referimos solamente a que sea palpable, sino en el caso de la música que sea audible. Incluso en las partituras, que sí son, bueno, tangibles, voy a agarrar otra vez de referencia a Bach. Bach, por ejemplo, hace algunas obras en donde, bueno, para no entrar en detalles, hay una obra de Los Miserables en donde él expone, no, perdón, me equivoqué de obra.
Hay una obra que se llama La Pasión de Cristo según San Mateo. En esta obra él hace un juego de contrapunto con su melodía y auditivamente no lo percibimos, pero cuando vemos la partitura se dibuja una cruz. Entonces hace una referencia muy inteligente porque aparte de estarte representando la obra, te mostró algo visual, es como vamos a llamarlo, es como un meme para músicos, o sea, nada más quien sea estudiado y vea la partitura y sepa lo que está leyendo le va a entender. ¿Sí? ¿Saben? Bueno, es a lo que me refiero. Seguimos con el tercer término, la técnica. La técnica es el tercer elemento que consiste en ajustar o combinar la sustancia y la forma. Aquí es la yuxtaposición de los dos elementos que ya vimos, que eran la sustancia y la forma. Constituye el método personal del artista para lograr su fin e implica la selección y el arreglo de sus materiales para conseguir un efecto determinado. Es decir, aquí nosotros ya estamos hablando no solamente de lo que estamos proyectando, ni solamente, no estamos, perdón, refiriéndonos en la técnica solamente a lo que quisimos proyectar, que es el tema, y separado con lo que es la forma, sino ya unificamos. Y aparte de estar unificando, estamos ocupando técnicas, ya sean prácticas, por ejemplo en escultura, o en la pintura, para lograr conseguir nuestro objetivo, que sería proyectar o exponer la sustancia. Seguimos en... La técnica es además el elemento que distingue la obra de un artista de otro. A menudo se le llama su estilo o cualidad personal, porque se trata en esencia de la autoproyección del artista, de la autoproyección, ahí me equivoqué. Por ejemplo, el cine, el teatro y la televisión son muy semejantes en cuanto a su sustancia y su forma, pero varían muchísimo en su técnica. Aquí nosotros vamos a agarrar otro ejemplo, a ver, otro músico, Astor Piazzolla. A lo mejor no muchos de ustedes lo conocen, pero en su estilo de música hay un cierto pasaje que maneja muchas veces en muchas de sus obras. Más adelante vamos a ver ejemplos. Em, si tienen el tiempo, escuchen la pieza de Adiós Nonino y escuchen la pieza de Fuga y Misterio y compárenla con Libertango. Esas tres obras, Libertango, Fuga y Misterio, Adiós Nonino. Esas tres obras, por ejemplo, tienen características muy similares en cuanto a sus puentes y en cuanto a sus finales. De hecho, quien te escuche, quien sea un músico académico y te escuche una obra no muy conocida de Astor Piazzolla, inmediatamente la va a reconocer por precisamente esto, por los guiños que tienen musicalmente. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo con la estatua de Miguel Ángel David. Ya muchos de ustedes la conocían, es una estatua pues bastante grande, mide 5.17 metros de altura. Vamos a ver algunos detalles, por ejemplo, las manos desproporcionadas a manera de recurso artístico. Nosotros muchas veces cuando vemos esta escultura creemos que es perfecta, pero no lo es. Es perfecta, sí, en cuanto a su composición, pero no es perfecta viéndolo desde el cuerpo humano. Está muy desproporcionado, pero todo tiene un porqué. Por ejemplo, aquí estamos mencionando acerca de sus manos desproporcionadas a manera de recurso artístico. Esta escultura lo que buscaba representar Miguel Ángel a través de ella era la perfección, bueno, aparte de la perfección de su técnica, porque, bueno, vean por ejemplo los detalles de los músculos, los detalles de las uñas de los pies, cómo se detallan bien las venas de los brazos, el cabello incluso está muy, o sea, se ve como si estuviera esponjado, ¿no? El cabello y demás. Vamos a ver los siguientes puntos. Él lo que quería reflejar a través de esta obra era, o bueno, a través de esas desproporciones que vamos a llamarlo así,
eran precisamente la fortaleza que él tenía. Esta escultura puede estar pensada como antes de que David fuera a atacar a Goliat o después de que haya vencido a Goliat. Tiene una posición de victoria y bueno, tiene otros elementos que vamos a ir viendo ahorita. La cabeza grande para compensar la velocidad desde abajo. Esto, bueno, solamente es, vamos a llamarlo meramente estético. Solamente es para el autor, o bueno, no el autor, sino el espectador, perdón. Tú desde abajo lo ves en un tamaño normal, pero realmente la cabeza es más grande. Y este detalle que bueno ya muchos notaron, miembro pequeño hacía referencia a la superioridad espiritual. Bueno, en la época se, se consideraba, o bueno, era muy común más bien, que le pusieran miembros pequeños a sus esculturas. Esto, bueno, hacía referencia a que el, ¿cómo se llama? El personaje a quien estaban representando tenía una superioridad espiritual, sobrepasando incluso su virilidad masculina, siendo una persona heroica, siendo una persona que estaba muy muy por encima de su nivel, vamos a llamarlo viril, que anteponía todos estos puntos y era un hombre recto, ¿no? Vamos a llamarlo así. Otro punto también, o bueno, otra idea que se tiene acerca del miembro pequeño es que, pues, como está antes de la pelea, o sea, él está antes de luchar contra Goliat, hace referencia al miedo que le tenía a Goliat. Entonces, puede ser otra referencia que se le puede, otra idea, perdón, que se le puede aportar a esa referencia del miembro pequeño. Una característica también muy importante que nosotros debemos notar aquí es que el miembro que tiene David no está circuncidado. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Como nosotros sabemos, David era judío y los judíos, por un ritual que tenían en su nación, era, ellos hacían una especie de pacto con Dios, en donde tenían que ser circuncidados desde pequeños. Era para saber que ellos eran el pueblo elegido de Dios, pero él no lo tiene. Él no tiene su miembro circuncidado. ¿Esto por qué? Bueno, simplemente porque la idea de Miguel Ángel es que la concepción de David vaya más allá, o bueno, la imagen de David vaya más allá de la religión. No simplemente no todo tiene que ser alusivo a la iglesia y es una forma de protesta también contra la iglesia. Como sabemos nosotros, desde la antigüedad la iglesia ha sido la que predomina sobre el arte. Nosotros no podemos estudiar arte si no estudiamos un poquito de teología. Si no sabemos absolutamente nada de teología, no podemos estudiar arte. Sería ilógico, sería imposible, de hecho, no se puede. Van de la mano uno con otro. Miguel Ángel, bueno, sabemos que pintó varias obras para la iglesia, hizo muchas esculturas, hizo mucho arte para la iglesia y siempre tuvo maneras de rebelarse. Más adelante les mostraré otros cuadros durante el ciclo en donde tenía otras formas de protesta y esta puede ser una que incluso ellos no se dieron cuenta, ¿no? Sus superiores jamás se dieron cuenta y si lo supieron ni lo mencionaron o simplemente se quedó en una idea muy vaga porque hasta la actualidad pues permanece así la escultura. Que bueno, de hecho la escultura que nosotros tenemos expuesta en galería ya no es 100% original, tiene algunas partes restauradas. Se llegó a despostillar, se llegó a romper de algunas partes, se llegó a fracturar y fue reparada, pero bueno, tenemos aquí un aproximado de ese resultado. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, pon pausa si puedes al video y pregúntate cuál es la sustancia de esta obra, cuál es su forma y cuál es su técnica. Continuamos entonces. La sustancia es incierta ahorita, pero lo que tenemos son las especulaciones.
Por ejemplo, mencionábamos em, estos elementos acerca de la desproporción de sus manos, acerca de la cabeza grande, acerca del miembro pequeño y el contexto histórico del personaje, bueno, viene en relación a David, entonces la temática pues es precisamente David, ¿no? No sabemos a ciencia cierta cuál es la sustancia, pero tenemos varias suposiciones. Una puede ser que es el semblante de David antes de la batalla contra Goliat. Esa es la más aceptada por la comunidad artística. Esa sería nuestra sustancia. Ahora, ¿cuál es la forma? La forma mencionábamos que era la parte tangible. Voy a regresar aquí a la diapositiva de la forma para que lo revises. Dice, la forma se utiliza para proyectar o transmitir estos sentimientos o ideas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ver mucho en relación lo que eran estos elementos de las manos, de el miembro, de la cabeza y de los detalles del cuerpo. Tenemos que relacionarlos con la sustancia, o sea, el porqué de estas manos grandes, el porqué de detallar todo esto, el porqué de la cabeza grande, el porqué del miembro pequeño, el porqué, etcétera. Todo ese marco de elementos va de la mano con la sustancia, ¿sí? No puede haber uno sin el otro. Es como el porqué. Ahora, la técnica. En la técnica, bueno, ya sabemos que es aquí esculpido a mano sobre mármol. Este, no sabemos, bueno, yo no sé en particular cuáles sean las técnicas que se utilizan para tallar un mármol. No es como que nada más pues agarre el tipo y empiece a golpear con un cincel y un mazo. No, hay muchas formas de golpearlo, hay muchos ángulos en los que se puede poner el cincel. Hay muchas formas en las que se puede golpear, hay muchas herramientas con las que se puede esculpir. Entonces, todas esas formas de esculpir vendrían a concentrar lo que sería la técnica. Eso sería en general el ejemplo que les puedo dar. Y como nuestra primera actividad, les voy a pedir que ustedes no diseñen, más bien que ustedes busquen una obra artística, la que ustedes quieran, y me la expongan para la siguiente clase. Pueden hacer una exposición sobre una canción o un artista o un personaje del medio artístico, de lo que ustedes quieran. La obra puede ser de cualquiera de las bellas artes, arquitectura, música, teatro, danza, la que ustedes quieran. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.